Margot metió la mano en su abrigo y sacó el último pedazo de papel doblado. No era una carta esta vez, sino un dibujo. Un boceto de dos hermanos sonriendo, uno mayor, uno menor, en uniforme. Hablaba de ti más de lo que crees, susurró. Incluso cuando dolía. Cole tomó el dibujo con suavidad, los ojos ardiendo. Luego echó la cabeza hacia atrás y susurró al viento. Lo hicimos, Ash. La justicia se sirvió. El traidor está desenmascarado. Colt y Margot, antes desconocidos, ahora estaban hombro con hombro, sobrevivientes de tormentas pasadas y presentes. La verdad tenía un nombre. Y también la sanación. La primavera en las altas llanuras llegó lenta pero segura. La nieve se derritió en tierra oscura. Las flores silvestres se abrieron paso a través del suelo descongelado. Los pájaros regresaron a los pinos, y con ellos la risa de los niños. Margot estaba en el porche del viejo granero, ahora convertido en aulas con mesas largas, pizarras y estantes de libros muy usados. Su voz sonaba clara mientras señalaba letras en la pizarra. Muy bien, pequeños vaqueros. C es de coraje. T es de confianza. Afuera, los caballos resoplaban suavemente. Adentro, 8 niños repetían tras ella, algunos descalzos, algunos con ojos muy abiertos, todos seguros. A unos metros, Colt se apoyaba en un poste, observando. El rancho también había cambiado. Antes silencioso y sombrío, ahora daba la bienvenida a viajeros, viejos soldados, peones entre trabajos, caminantes con pies cansados. Colt les daba comida, un techo y, si lo necesitaban, un lugar para descansar el corazón, justo como Asher habría hecho. Más tarde esa tarde, el fuego crepitaba abajo. Margot se apoyó junto a Colt en los escalones del porche. Las estrellas parpadeaban arriba y la noche era lo suficientemente cálida para sentarse sin abrigos. No habían hablado mucho ese día. No porque no hubiera nada que decir, sino porque algunos silencios estaban llenos. Colt le pasó una taza de té. Ella la tomó y dijo en voz baja. Él me trajo hasta ti, ¿sabes? Él volvió la cabeza. Margot continuó, los ojos en el cielo. Asher. Pensé que estaba huyendo de algo, pero en realidad estaba corriendo hacia ti. Colt no respondió de inmediato. Luego se inclinó hacia atrás y sacó un pequeño marco de madera. Dentro estaba la carta de Asher, arrugada, manchada, pero ahora preservada tras el vidrio. No pude enterrarlo, dijo Colt. No de verdad. Pero esto ayuda. Se levantó, entró y colgó el marco en la pared cerca de la ventana donde la luz del amanecer la tocaría cada mañana. Cuando se volvió, Margot lo observaba, lágrimas brillantes en los ojos. Nunca pensé que me quedaría en ningún lugar otra vez, susurró. Y yo nunca pensé que dejaría entrar a nadie, respondió Colt. Cruzó el suelo hacia ella. Pero aquí estamos. Tocó su rostro con suavidad, la mano áspera y cálida. Solía pensar que el amor era algo que tenías una vez y perdías para siempre. Su respiración se detuvo. ¿Y ahora? Ahora sé que puede llamar 2 veces. Entonces la besó, lento, seguro, como abrir una puerta cerrada durante mucho tiempo. Las mañanas en el rancho comenzaron igual después de eso. Al amanecer, antes de que cantara el primer gallo, Margot golpeaba suavemente la puerta de la cocina. El desayuno está listo, coronel. Colt sonreía desde la cama, se ponía las botas y respondía. Nunca me gustó ese título, pero por ti, lo llevaré. La vieja linterna aún colgaba sobre el porche. Nunca se apagaba, no porque la noche fuera oscura, sino porque la luz se había convertido en su costumbre. Un golpe había salvado una vida una vez. Ahora, iniciaba cada día de la vida que habían construido juntos. Si esta historia te removió algo, si sentiste la lluvia en ese tejado o escuchaste el golpe callado que lo cambió todo, entonces ya formas parte de Wild West Love Stories. Aquí creemos que la frontera no se construyó solo con coraje y armas, sino con segundas oportunidades, con valentía silenciosa y con amor que aparece cuando menos lo esperas. Así que, si quieres más relatos de corazones rotos que se reparan, de heridas antiguas que sanan, de linternas encendidas en las noches más oscuras, dale al botón de hype, suscríbete al canal y ensilla con nosotros para la próxima historia.
Hasta entonces, mantén la luz encendida. Alguien podría estar llamando. Esa noche, Colt empacó su rifle, el cuaderno de campo y la carta en una bolsa de cuero que no tocaba desde que dejó el ejército. Aceitó la silla, revisó personalmente el caballo de Margot y clavó la trampilla que llevaba al sótano de raíces, un hábito de infancia antes de viajes largos. Más tarde esa noche, Margot lo encontró de pie afuera bajo un cielo salpicado de estrellas. ¿Alguna vez tienes miedo?, preguntó en voz baja. Colt tomó una larga bocanada de aire. Todos los malditos días desde que lo perdí. Ella no preguntó a quién se refería. Ya lo sabía. Luego susurró. Yo también tengo miedo. Él la miró. Entonces cabalgamos con miedo. Pero cabalgamos. Colt salió completamente de las sombras. No solo por justicia, sino por la mujer que había llevado la verdad a través de tormentas, y por el hermano que nunca dejó de luchar, ni siquiera después de muerto. Nunca llegaron a Fort Banner por el camino fácil. El estrecho camino de montaña serpenteaba alrededor de las colinas de arcilla roja justo antes de las puertas principales del puesto federal. La nieve se había derretido casi por completo allí, pero el barro era espeso y el viento afilado. Los instintos de Colt se encendieron antes de ver el destello del metal. Abajo, ladró, tirando a Margot de la silla justo cuando el estruendo de un rifle resonó por el paso. Las balas rasgaron los arbustos detrás de ellos. Margot cayó al suelo, jadeando, los dedos volando al interior de su abrigo. Colt ya había rodado hasta cubrirse detrás de una roca, sangre oscureciendo el lado de su camisa. Desde la cresta de arriba aparecieron 3 jinetes. El hombre del centro llevaba un abrigo gris, botas altas y una sonrisa burlona que no había cambiado en años. Gans. Vaya, vaya, Remington, llamó, la voz rebotando en la piedra. ¿Todavía jugando al héroe? Pensé que ya habrías aprendido la lección. Colt hizo una mueca mientras se presionaba el costado. No era profunda, no mortal, pero lo ralentizaría. Siempre fuiste un cobarde, Gans, gruñó Colt. Demasiado asustado para enfrentar la verdad a menos que ya estuviera muerta. Gans sonrió fríamente. La verdad es lo que sobrevive al disparo. Levantó la mano y los 2 hombres a su lado apuntaron sus rifles. Antes de que Colt pudiera moverse, un disparo resonó desde las rocas detrás de él. Uno de los hombres de Gans cayó. Colt se volvió. Margot estaba de pie con las piernas firmes, ambas manos sujetando un pequeño revólver pulido, el que nunca había admitido que llevaba. Sus manos temblaban después del disparo, pero su puntería había sido perfecta. A la cresta, gritó Colt, poniéndose de pie. Juntos treparon la pendiente, intercambiando disparos con Gans y su último hombre. El brazo de Colt palpitaba, pero se movía con propósito, cada paso alimentado por furia y claridad. Cuando llegaron a la cima, los disparos cesaron. Gans estaba acorralado, sangrando del hombro, jadeando. No entiendes lo que esto traerá, escupió, los ojos desorbitados. Esa carta derribará a más que solo a mí. Colt se acercó, el rifle bajo pero listo. Su voz era firme. Entonces que lo haga. Un silbido sonó desde el camino de abajo. Una patrulla federal liderada por Davis Ken, cabalgando duro con 4 hombres armados. Colt no miró atrás. Le entregó la bolsa a Davis. Todo está ahí. Cartas, códigos, firmas, todo lo que necesitan. Davis asintió, sus ojos recorriendo a Gans. Veamos qué valiente eres en un tribunal. En menos de una hora, Gans estaba encadenado y cargado en un carro rumbo a un juicio militar. La tormenta había terminado. Colt se sentó en la parte trasera del carro, la camisa manchada, la respiración pesada. Margot se acercó, ajustándole el abrigo más fuerte sobre los hombros. Deberías acostarte, dijo suavemente. Lo haré, respondió él. Solo necesitaba ver la puesta de sol desde aquí. Debajo de ellos, el valle estaba bañado en oro y rojo. El humo subía pacíficamente de las chimeneas a lo lejos. Entonces la miró. De verdad la miró. Me salvaste allá atrás. Ella sonrió a medias. Nos salvamos el uno al otro. Él asintió lentamente. Asher eligió bien. Confío en ti.
Davis Kent tardó casi un día entero en descifrar las últimas piezas del sobresellado. Había capas, códigos dentro de códigos, un cifrado oculto en los márgenes, casi invisible a menos que supieras qué buscar. Davis había visto encriptaciones militares en su tiempo. Pero esto era personal. Cuando desplegó la última página y la dejó plana sobre la mesa, su rostro palideció. Hay nombres aquí, dijo en voz baja. Y no son de los que se susurran en los salones. Colt estaba de pie junto a la ventana, brazos cruzados, los ojos fijos en la nieve que se derretía afuera. Davis carraspeó y leyó. Capitán Elias Morse. Mayor Heath Harlan. Teniente Silas Gans. Cada nombre estaba escrito con la letra precisa de Asher Remington. Pero no era solo una lista de sospechas. La carta detallaba incidentes, órdenes falsificadas, rutas de suministros desviadas, emboscadas repentinas que no tenían sentido en la superficie, pero que encajaban con los movimientos del supuesto traidor. Y al final de la página, una firma, Brigadier General L.T.M. McHenry, estampada y fechada 2 semanas antes de la muerte de Asher. Esta carta debió ir directamente a un tribunal, murmuró Davis. En cambio, desapareció. Y con ella, el hombre que la escribió. Dio la vuelta a la última página y allí estaba, una clave de cifrado, 6 dígitos y un símbolo que no significaba nada para la mayoría. Pero Colt dio un paso adelante lentamente, las manos temblando. Sacó del bolsillo de su abrigo un viejo cuaderno de campo gastado, con las esquinas deshilachadas. Dentro había una página de hacía mucho tiempo, garabateada por 2 hermanos durante la guerra. Colt trazó el símbolo. Coincidía. Es mío, susurró. Asher usó nuestro cifrado de infancia. Se lo enseñé cuando ni siquiera sabía leer todavía. Su voz se quebró. Se dio la vuelta. Los nudillos presionados contra la boca. Margot estaba de pie en silencio detrás de él. Luego, sin dudar, se acercó y colocó una mano sobre la suya. Colt no se movió, pero tampoco la apartó. Intentó salvar a todos, dijo, voz cruda. Y ellos lo silenciaron. Margot apretó su mano. No se miraron, pero por primera vez desde aquella noche tormentosa, estaban de pie como algo más que desconocidos. Eran camaradas unidos no por el dolor del pasado, sino por la misma lucha. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Davis. Colt se volvió. El soldado en él regresaba pieza por pieza. Llevaremos esto a alguien que escuche, dijo. Iremos a Fort Banner. Es el puesto federal más cercano que aún tiene autoridad judicial. Davis alzó una ceja. ¿Y crees que te recibirán con los brazos abiertos? La boca de Colt se curvó en algo entre una sonrisa y una mueca. No, dijo, pero aún tengo mi placa y una deuda que me debe el hombre a cargo allí. Miró a Margot. ¿Estás dentro? Margot sostuvo su mirada sin vacilar. Asher murió intentando sacar esto a la luz. No volveré a huir. Estaba decidido. Margot lo supo por el padre de Emma. Estaba en el granero, cepillando a la misma yegua que Colt le había enseñado a ensillar, cuando él llegó galopando colina abajo, el rostro pálido. Las palabras se le atropellaban, pero 3 se clavaron en sus oídos como un disparo. Te está buscando. Sus manos temblaron. Conocía esa voz, ese tono calmado. El teniente Gans, un hombre con botones pulidos y sangre bajo las uñas. Había manejado comunicaciones para el Regimiento del Oeste, y los rumores susurraban desde hacía tiempo que vendía más que informes. Margot había visto demasiado y él lo sabía. Cuando Colt regresó de revisar las cercas, Margot ya estaba empacada y de pie junto a la puerta. Él desmontó lentamente, los ojos entrecerrados. ¿Te vas?, dijo sin emoción. Ella no lo negó. Está aquí. Me encontró. Colt no dijo nada. Solo su mandíbula se movió una vez. No puedo traer esto a tu puerta, continuó ella, con la voz quebrándose. Ya has perdido suficiente. Colt dio un paso adelante, deteniéndose a solo un pie de distancia. Su voz, cuando llegó, fue más baja de lo que ella esperaba, pero no suave. Confiaste en Asher. Ahora confía en mí. Los hombros de Margot cayeron como si la pelea se hubiera escapado con esa sola frase. No lloró.
Solo asintió una vez y dejó la bolsa en el suelo. A la mañana siguiente, Colt ensilló 2 caballos. Cabalgaron hacia el este, evitando los caminos principales, cortando por pinos y barrancos hasta llegar a una pequeña cabaña encajada en un risco sobre el cañón Redwater. Un anciano abrió la puerta, los anteojos resbalándole por la nariz. Entrecerró los ojos hacia Colt y soltó una risa seca. Vaya, Colt Remington. Necesitas un favor, ¿verdad? ¿Todavía sabes leer los secretos de un muerto, Davis? El hombre era Davis Kent, antiguo abogado militar que había abandonado los tribunales tras un escándalo que casi le cuesta la vida. Le debía a Colt, y más importante, ya no tenía nada que perder. Dentro, junto a una estufa caliente, Davis examinó la carta que Margot llevaba, la firmada por Asher, sellada con un símbolo que Colt reconoció, uno que habían inventado de niños y usado en sus notas de campo del ejército. No está falsificada, confirmó Davis tras un largo silencio. Y las acusaciones aquí dentro, si la mitad es cierta, alguien ha estado enterrando cuerpos con papeleo. Miró a Margot. Es usted una mujer valiente, señorita Ellis. Y probablemente una perseguida. Mientras tanto, Colt había enviado un mensaje por una línea telegráfica que no tocaba desde hacía años. Un amigo, antiguo explorador, ahora rastreador de recompensas, iba a investigar a Gans, para quien trabajaba, donde había estado desde la guerra, qué nombres lo seguían. No lo dijo en voz alta, pero Margot lo sabía. Ya no se trataba de curiosidad. Se trataba de justicia, o venganza, o quizás solo de la verdad, lo que quedara de ella. Cuando regresaron a casa, el aire entre ellos era diferente. No más ligero, pero compartido. Ella no le dio las gracias. Él no las pidió. Pero cuando cayó la noche y él se detuvo antes de ir a dormir, ella lo miró en el pasillo y dijo solo: No tenías que creerme. La mirada de Colt fue firme. No lo hice, dijo. Pero creo que Asher sí. Eso bastaba por ahora. Margot lo supo por el padre de Emma. Estaba en el granero, cepillando a la misma yegua que Colt le había enseñado a ensillar, cuando él llegó galopando colina abajo, el rostro pálido. Las palabras se le atropellaban, pero 3 se clavaron en sus oídos como un disparo. Te está buscando. Sus manos temblaron. Conocía esa voz, ese tono calmado. El teniente Gans, un hombre con botones pulidos y sangre bajo las uñas. Había manejado comunicaciones para el Regimiento del Oeste, y los rumores susurraban desde hacía tiempo que vendía más que informes. Margot había visto demasiado y él lo sabía. Cuando Colt regresó de revisar las cercas, Margot ya estaba empacada y de pie junto a la puerta. Él desmontó lentamente, los ojos entrecerrados. ¿Te vas?, dijo sin emoción. Ella no lo negó. Está aquí. Me encontró. Colt no dijo nada. Solo su mandíbula se movió una vez. No puedo traer esto a tu puerta, continuó ella, con la voz quebrándose. Ya has perdido suficiente. Colt dio un paso adelante, deteniéndose a solo un pie de distancia. Su voz, cuando llegó, fue más baja de lo que ella esperaba, pero no suave. Confiaste en Asher. Ahora confía en mí. Los hombros de Margot cayeron como si la pelea se hubiera escapado con esa sola frase. No lloró. Solo asintió una vez y dejó la bolsa en el suelo. A la mañana siguiente, Colt ensilló 2 caballos. Cabalgaron hacia el este, evitando los caminos principales, cortando por pinos y barrancos hasta llegar a una pequeña cabaña encajada en un risco sobre el cañón Redwater. Un anciano abrió la puerta, los anteojos resbalándole por la nariz. Entrecerró los ojos hacia Colt y soltó una risa seca. Vaya, Colt Remington. Necesitas un favor, ¿verdad? ¿Todavía sabes leer los secretos de un muerto, Davis? El hombre era Davis Kent, antiguo abogado militar que había abandonado los tribunales tras un escándalo que casi le cuesta la vida. Le debía a Colt, y más importante, ya no tenía nada que perder. Dentro, junto a una estufa caliente, Davis examinó la carta que Margot llevaba, la firmada por Asher, sellada con un símbolo que Colt reconoció, uno que habían inventado de niños y usado en sus notas de campo del ejército. No está falsificada, confirmó Davis tras un largo silencio. Y las acusaciones aquí dentro, si la mitad es cierta, alguien ha estado enterrando cuerpos con papeleo. Miró a Margot.
Es usted una mujer valiente, señorita Ellis. Y probablemente una perseguida. Mientras tanto, Colt había enviado un mensaje por una línea telegráfica que no tocaba desde hacía años. Un amigo, antiguo explorador, ahora rastreador de recompensas, iba a investigar a Gans, para quien trabajaba, donde había estado desde la guerra, qué nombres lo seguían. No lo dijo en voz alta, pero Margot lo sabía. Ya no se trataba de curiosidad. Se trataba de justicia, o venganza, o quizás solo de la verdad, lo que quedara de ella. Cuando regresaron a casa, el aire entre ellos era diferente. No más ligero, pero compartido. Ella no le dio las gracias. Él no las pidió. Pero cuando cayó la noche y él se detuvo antes de ir a dormir, ella lo miró en el pasillo y dijo solo: «No tenías que creerme». La mirada de Colt fue firme. «No lo hice», dijo. «Pero creo que Asher sí». Eso bastaba por ahora. Ella abrió la boca, tal vez para agradecer, tal vez para discutir, pero él ya se alejaba. Esa noche, Margot yacía en la cama, el hombro dolorido. No esperaba nada, pero al amanecer encontró una pequeña bolsita sobre la mesa junto a su almohada. Dentro había hierbas secas, las que los soldados usaban contra la infección. Al lado, un trozo de papel escrito a prisa. Hervir y aplicar en el hombro 2 veces al día. C. Lo miró, los dedos curvándose alrededor de los bordes. No sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. Un suspiro silencioso de algo que no había sentido en semanas. Seguridad, quizás. O el comienzo de ella. No lo mencionó. La noche siguiente, un viento amargo barrió el valle. Colt aún estaba afuera limpiando su rifle bajo una linterna. Margot dejó una taza de té caliente en el escalón de su puerta y se fue a dormir. Sin nota, sin comentario. A la mañana siguiente, la taza estaba vacía, limpia, de vuelta a su lugar. Nunca lo mencionaron. Luego llegó Emma, una niña pecosa de un rancho a una milla de distancia. 8 años, curiosa como una ardilla. Adoró a Margot desde el primer momento y empezó a visitarla semanalmente, iluminando la casa silenciosa con risas y preguntas interminables. La llamó señorita Estrellita, después de la historia que le contó sobre las estrellas siendo los ojos de quienes nos cuidan desde el más allá. Colt miraba por la ventana y veía a Emma abrazada a las piernas de Margot, riendo. Veía la sonrisa de Margot, los ojos arrugándose como alguien recordando cómo hacerlo. Una tarde, Colt estaba con ella en el establo, cepillando a su yegua. No pretendía hablar. Pero la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué huiste? Margot no se volvió. Observó cómo la yegua hundía el hocico en el heno y dijo en voz baja: «Porque alguien murió por lo que sé, y yo aún no estaba lista para morir». Sin lágrimas, sin temblores. Solo hechos, desnudos en el aliento fresco de la noche. Colt no se movió. La miró. A esta desconocida con sombras en la voz y estrellas en sus historias. Y por primera vez se dio cuenta de que no quería que se fuera. No confiaba en ella. Todavía no. Pero las paredes dentro de él habían empezado a moverse. La grieta más pequeña, apenas lo suficientemente ancha para que entrara una verdad. No estaba de paso. Estaba destinada a estar allí. Y algo la había traído por una razón. La nieve apenas empezaba a derretirse en el pueblo de Cinder Creek cuando llegó el extraño. Montó en un castrado castaño, botas limpias y ojos más afilados, haciendo preguntas calladas en lugares aún más callados. La tienda general, la caballeriza, el selún. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y cada palabra parecía pesar el doble de lo normal. Mujer, finales de los 20, cabello castaño, hombro herido. ¿La han visto? El cantinero no respondió. Tampoco el mozo de establo. Pero los ojos lo siguieron, y la noticia viajó más rápido que el deshielo primaveral. Margot soltó un suspiro, callado pero pesado. No dio las gracias. No sonrió. Solo asintió, como si supiera que era lo mejor que podía pedir, y quizás todo lo que necesitaba. Afuera, la tormenta había pasado por fin. Pero dentro de la casa, otra acababa de comenzar. Colt la dejó quedarse. No porque confiara en ella.
No por el nombre que susurró, sino porque algo en sus ojos la noche que se derrumbó, algo no dicho, se había alojado en su pecho y se negaba a irse. Aún así, su silencio pesaba más que la nieve en el tejado del porche. Estableció reglas como líneas en la arena. No toques el rifle. No subas al piso de arriba. No entres al granero después del anochecer. Las palabras eran afiladas, frías, no gritadas, solo definitivas, como si las hubiera dicho 1000 veces a nadie más que a sí mismo. Margot solo asintió, los ojos firmes. Sin protestas, sin preguntas. Él la observaba, no directamente, nunca directamente, pero siempre. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio y Margot se retiraba a la pequeña cama junto a la chimenea de la cocina, Colt abría el viejo baúl de madera que guardaba bajo las escaleras. Dentro había fragmentos de otra vida, archivos polvorientos, despachos militares, cartas de un hermano ya enterrado. Comparaba la letra vieja de Asher con la carta que Margot había traído. Frases que coincidían, nombres que se cruzaban. Cada palabra que ella decía, la ponía a prueba contra la memoria. Cada vez que algo encajaba, su mandíbula se apretaba, no de alivio, sino de miedo. Miedo de que creer pudiera romperlo peor que la traición misma. Margot nunca pidió irse. Barría los suelos, remendaba su abrigo con un kit de costura que llevaba en la bolsa, alimentaba el fuego, cocinaba comidas calladas y constantes. Se mantenía reservada, custodiando esa bolsa de lona como si fuera su último aliento. Y cada tarde, sin que nadie se lo pidiera, daba de comer a los caballos. Una mañana, el crujido de sus botas en la tierra helada llamó su atención. Colt la observó desde la puerta del granero mientras ella levantaba un balde de agua del pozo, el brazo izquierdo temblando por el esfuerzo. Tropezó a medio camino del bebedero antes de que el hombro herido cediera. Cayó de rodillas. El agua se derramó sobre la tierra escarchada. Colt salió de las sombras. Sin decir palabra, la levantó, tomó el balde, lo volvió a llenar y lo llevó al bebedero él mismo. Los caballos bebieron mientras él permanecía en silencio, los ojos fijos en el vapor que subía del agua. Luego se volvió hacia ella, voz ronca. La próxima vez pide. No sirves muerta, señorita Ellis. Margot soltó un suspiro, callado pero pesado. No dio las gracias. No sonrió. Solo asintió, como si supiera que era lo mejor que podía pedir, y quizás todo lo que necesitaba. Afuera, la tormenta había pasado por fin. Pero dentro de la casa, otra acababa de comenzar. Colt la dejó quedarse. No porque confiara en ella. No por el nombre que susurró, sino porque algo en sus ojos la noche que se derrumbó, algo no dicho, se había alojado en su pecho y se negaba a irse. Aún así, su silencio pesaba más que la nieve en el tejado del porche. Estableció reglas como líneas en la arena. No toques el rifle. No subas al piso de arriba. No entres al granero después del anochecer. Las palabras eran afiladas, frías, no gritadas, solo definitivas, como si las hubiera dicho 1000 veces a nadie más que a sí mismo. Margot solo asintió, los ojos firmes. Sin protestas, sin preguntas. Él la observaba, no directamente, nunca directamente, pero siempre. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio y Margot se retiraba a la pequeña cama junto a la chimenea de la cocina, Colt abría el viejo baúl de madera que guardaba bajo las escaleras. Dentro había fragmentos de otra vida, archivos polvorientos, despachos militares, cartas de un hermano ya enterrado. Comparaba la letra vieja de Asher con la carta que Margot había traído. Frases que coincidían, nombres que se cruzaban. Cada palabra que ella decía, la ponía a prueba contra la memoria. Cada vez que algo encajaba, su mandíbula se apretaba, no de alivio, sino de miedo. Miedo de que creer pudiera romperlo peor que la traición misma. Margot nunca pidió irse. Barría los suelos, remendaba su abrigo con un kit de costura que llevaba en la bolsa, alimentaba el fuego, cocinaba comidas calladas y constantes. Se mantenía reservada, custodiando esa bolsa de lona como si fuera su último aliento. Y cada tarde, sin que nadie se lo pidiera, daba de comer a los caballos. Una mañana, el crujido de sus botas en la tierra helada llamó su atención. Colt la observó desde la puerta del granero mientras ella levantaba un balde de agua del pozo, el brazo izquierdo temblando por el esfuerzo.
Tropezó a medio camino del bebedero antes de que el hombro herido cediera. Cayó de rodillas. El agua se derramó sobre la tierra escarchada. Colt salió de las sombras. Sin decir palabra, la levantó, tomó el balde, lo volvió a llenar y lo llevó al bebedero él mismo. Los caballos bebieron mientras él permanecía en silencio, los ojos fijos en el vapor que subía del agua. Luego se volvió hacia ella, voz ronca. La próxima vez pide. No sirves muerta, señorita Ellis. Ella colocó los papeles en la mesa entre ellos. En la parte superior había varias cartas desgastadas. El papel amarillento y suave en las esquinas, pero una destacaba, un sobresellado, bordes deshilachados, dirigido con una caligrafía familiar, para Colt Remington. Si no lo consigo. Colt miró el sobre sin moverse. Esa letra. La de Asher. Nunca podría olvidarla. Habían intercambiado cartas a través de media docena de puestos, de media docena de guerras. Pero este sobre, nunca le había llegado. Hasta ahora. Lo tomó como si pudiera explotar en sus manos. El silencio entre ellos se estiró espeso. Margot lo rompió primero, con voz quebradiza. Me lo dio 3 días antes de morir. Me dijo que lo mantuviera escondido. Que no podía confiar en nadie más. Colt entrecerró los ojos. ¿Por qué tú? Margot dudó. Era enfermera de campaña. Llegó con una herida leve, un hombro dislocado. Se quedó 3 días. Hablamos sobre cosas sin importancia. Pero la noche antes de irse, dijo que algo estaba mal. Que creía que alguien en la cadena de mando estaba pasando información al enemigo. Alguien con acceso a rutas clasificadas y movimientos de tropas. Los ojos de Colt no se apartaron de ella. Dijo que si algo le pasaba, tenía que encontrarte a ti, continuó. Que tú sabrías leer lo que dejaba atrás. Dijo eso, la voz de Colt era seca. Casi un susurro. Ella asintió. No lo entendí todo. No entonces. Pero cuando murió, cuando dijeron que fue una escaramuza al azar, supe que algo estaba mal, y has estado huyendo desde entonces. Ella soltó una risa amarga. No puedes saber algo así y no ser cazada. Ni siquiera abrí la carta. Solo la guardé. No sabía en quién confiar. Ni siquiera sabía si estabas vivo. Colt abrió la carta lentamente. Cada fibra de su cuerpo tensa. Dentro había 3 páginas. Leyó en silencio, los ojos recorriendo rápido y luego más despacio. Su mandíbula se tensó. Los códigos, las frases, la firma al final, todo era de Asher. Y la última línea lo detuvo en seco. Solo Colt sabrá qué significa esto. Es el mismo código que hicimos de niños en el viejo granero detrás de la casa de Pa. Se dejó caer pesadamente en la silla. Todo en él se rebelaba contra ello, contra la esperanza, contra el dolor que podría volver a rugir. Pero los hechos eran hechos. Ella no mentía, o era una actriz condenadamente buena. Y esto era demasiado profundo, demasiado personal, demasiado imposible de fingir. Aún así, no le dejó ver el cambio dentro de él. En cambio, dobló la carta, la dejó en la mesa y se levantó. Puedes quedarte, dijo con voz ronca. Por ahora. Hasta que descubra qué demonios significa todo esto. Cerca de la medianoche, la mujer se agitó. Su ceño se frunció, su cuerpo se estremeció como si manos invisibles la sujetaran. Susurró en sueños, frases rotas entre respiraciones superficiales. No confíes en ellos. Una pausa, un escalofrío. Asher dijo que no. Lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos. Colt se inclinó más cerca, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Asher, murmuró. Pero ella volvió a caer en la quietud inquieta, dejando solo la lluvia y el siseo bajo de la linterna como respuesta. Por la mañana, la tormenta se había debilitado hasta convertirse en una llovizna fría y constante. Colt estaba en la estufa, removiendo una olla de sopa ligera, cuando oyó movimiento detrás de él. La mujer estaba despierta. Se incorporó lentamente, los ojos recorriendo la habitación, una mano buscando de inmediato la bolsa a su lado. Su mirada se posó en Colt, cautelosa y reservada.
Él se volvió, estudiándola con cuidado. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron sobre la bolsa. Tragó saliva como si midiera cada palabra contra el peligro. Finalmente habló, con voz baja y tensa. Necesito encontrar a alguien, dijo. Y apenas en un susurro, Asher Remington. La cuchara se le escapó de la mano a Colt y chocó contra la estufa con un ruido seco. Por un momento, el mundo se redujo a ese único nombre, el que había intentado enterrar, el que aún lo desgarraba cada noche. Colt se quedó inmóvil, mirando a la mujer que había traído su pasado hasta su puerta. La puerta que había sellado durante años acababa de ser derribada. El sonido del cucharón contra el cuenco resonó como un disparo. ¿Dónde oíste ese nombre?, espetó Colt, con voz repentinamente afilada como para cortar piedra. La mujer se encogió. Se enderezó un poco más, aún pálida, aún aferrando la bolsa de lona a su costado. Sus labios se abrieron, pero no salió respuesta. Por un largo momento, simplemente lo miró como si midiera si aún estaba en peligro. Luego, lentamente, metió la mano en la bolsa y sacó un fajo de papeles doblados. Con manos temblorosas, se lo extendió. Él no lo tomó de inmediato. La tormenta afuera era un susurro comparada con el trueno que crecía dentro de él. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz más baja ahora. Más peligroso, respondió ella. Mi nombre es Margot Ellis, dijo en voz baja. Esto pertenecía a Asher. La respiración de Colt se detuvo. El ranchero la acogió sin preguntas hasta que ella susurró el único nombre que él nunca esperaba oír. Enero de 1887. Una tormenta de invierno arrasaba las tierras altas de la frontera. La lluvia caía de lado como grava arrojada. El trueno partía el cielo negro. El viento azotaba los pinos que rodeaban una solitaria casa de ranchero en la meseta desierta, haciendo crujir los viejos maderos como si la tierra misma estuviera advirtiendo a los viajeros que se alejaran. Dentro de la casa de troncos, Colt Remington estaba sentado solo junto a una chimenea apagada. No había fuego que ardiera allí desde hacía años. Hacía tiempo que no permitía que ninguno durara toda la noche. El tenue resplandor de las brasas moribundas se reflejaba en su rostro curtido, surcado por líneas profundas grabadas por la guerra y el dolor. Había sido oficial de caballería, respetado y condecorado, un hombre que creía en las órdenes y en la hermandad. Ese hombre había desaparecido la noche en que mataron a su hermano menor, Asher Remington, en una emboscada fallida. Colt estaba seguro de que no había sido casualidad. Desde entonces, Colt se había retirado del mundo. No confiaba en nadie. Mantenía las puertas cerradas, las linternas apagadas y los recuerdos enterrados donde no pudieran desangrarlo. El golpe llegó de repente. 3 golpes en la puerta, ligeros pero desesperados. El cuerpo de Colt se quedó inmóvil. Su mano se cerró alrededor de la culata del revólver en su cadera. Nadie venía nunca allí. Ni de día. Mucho menos en una tormenta como esa. Esperó, escuchando más allá del trueno, hasta que el sonido volvió. 3 golpes, ahora irregulares, como si la mano que los daba estuviera fallando. Lentamente, Colt se levantó y cruzó la habitación. Abrió la puerta con el arma oculta tras la pierna. Una mujer estaba en el porche. Empapada hasta los huesos, el cabello oscuro pegado al rostro, la lluvia corriendo por sus mejillas hundidas. Sus ojos estaban abiertos por el miedo y el agotamiento. Sus labios temblaban de frío. Sangre se filtraba a través de la tela rasgada en su hombro. En ambos brazos apretaba una pequeña bolsa de lona contra el pecho, como si soltarla la mataría. «Ayuda», susurró, con la voz apenas audible sobre la tormenta. Entonces sus rodillas cedieron y cayó hacia adelante. Colt la atrapó justo a tiempo. Por un instante dudó. La lluvia empapaba sus mangas, el peso de una desconocida en sus brazos. Podía ser un problema. Podía ser una trampa. Podía ser exactamente lo que había evitado durante 6 años. Pero un instinto más antiguo que el miedo tomó el control. La llevó adentro y la depositó con suavidad en el banco junto a la chimenea. Su piel estaba helada. Le quitó el abrigo empapado, revelando la herida en el hombro, cruda y mal vendada. En silencio, Colt la limpió y la envolvió lo mejor que pudo.
La mujer no despertó, pero incluso inconsciente, sus dedos seguían aferrados a la bolsa. No se la quitó. En cambio, la cubrió con una manta seca, le quitó las botas mojadas y se quedó un largo momento observándola respirar débilmente, empañando el aire. Luego, de un estante olvidado, bajó la linterna de tormenta, la única que había conservado cuando apagó todas las demás. Había sido de Asher. Un regalo tonto que le dio con una sonrisa y la promesa de siempre volver a casa. Colt la encendió. El suave resplandor ámbar llenó la habitación, ahuyentando las sombras con las que había vivido durante años. La colocó en la mesa junto a ella y no dijo nada. La tormenta rugió toda la noche.